¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? Soy el profesor Johan Traverso. Vamos a iniciar pues el tema del día de hoy, muchachos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a trabajar pues el tema de eficiencia mecánica. Después de haber hecho trabajo mecánico, después de haber hecho potencia, vamos a juntar esas ideas para ver lo que es la eficiencia en una máquina, jóvenes. Nosotros hemos visto antes, chicos, los focos antiguos, ¿no? Voy a poner uno por acá. Esos focos antiguos, pues, generaban luz, bueno, todavía existen en algunos lugares, generan luz, pero generan también calor. Entonces, este tipo de, por ejemplo, máquina o dispositivo, no es una máquina, pues, mecánica, sino es, podríamos decir que es un dispositivo eléctrico en realidad, pero nos sirve para hacer, pues, nuestra analogía. Profe, aquí se le entrega una cantidad de energía, pero este dispositivo, pues, emanaba mucho calor, ¿no? Entonces, si tú tocabas este tipo de focos, te quemabas en realidad, pues, ¿no? Entonces, profesor, estos focos generan bastante calor, pero también generan luz. Entonces, no es un dispositivo perfeccionado para lo que nosotros estábamos buscando. Después hemos ido perfeccionando la tecnología y ha aparecido pues los focos LED. Los focos LED casi no emiten mucho calor, ¿no? Casi no emiten mucho calor. Entonces, profesor, la energía que le damos es usada eficientemente, con lo cual pues tiene su eficiencia mucho mayor. Ah, profe, entonces, ¿qué es la eficiencia de una máquina? Es algo parecido. La eficiencia de una máquina es este coeficiente que nos indica el nivel de perfeccionamiento de una máquina, ¿no? ¿Qué tan perfecta es una máquina? ¿Qué tan perfecto es su funcionamiento? ¿Qué tan perfecto es el uso de la energía que nosotros queremos de esa máquina, ¿no? Entonces, profesor, vamos a ver. ¿Qué es la eficiencia mecánica? Es el coeficiente que indica el perfeccionamiento de una máquina, muchachos. Entonces acá hemos simbolizado una máquina a la cual tenemos una potencia que absorbe la máquina, ¿no? Una potencia que absorbe la máquina. Esta máquina entonces utiliza parte de esa potencia en la forma que nosotros queremos, o sea, la utiliza para lo cual la máquina ha sido diseñada, como por ejemplo el foco, dar luz. Profe, pero hay parte de esa potencia que no se utiliza en lo que nosotros queremos, que a veces mayormente se libera en forma de calor, ¿no? Como por ejemplo, pues los motores de un auto se calientan, ¿no? Por eso sirve el radiador para enfriarlo. Entonces, eso es parte de la potencia que estamos perdiendo, que no estamos usando como nosotros queremos. Ah, profesor, entonces, tenemos ¿qué cosa? La potencia útil, que es la potencia que se usa como nosotros para lo que hemos diseñado de la máquina, y la potencia perdida, que es una potencia que no se usa para lo cual hemos diseñado la máquina, se usa o se pierde en otra cosa. Entonces, profesor, de esta forma podemos decir, la potencia absorbida es igual a la potencia útil más la potencia perdida, ¿no? La potencia que absorbe la máquina es igual a la potencia útil más la potencia perdida, ¿no? La que se utiliza más la que se pierde. No te olvides ese detalle. A veces en algunos textos antiguamente se usaba pues la idea de potencia entregada, pero ahí surgía la confusión, ¿no? Profesor, ¿la potencia entregada a la máquina o la potencia que entrega la máquina? ¿No? Y se confundía entre la potencia absorbida y la potencia útil. Entonces, cuando tú tengas la potencia entregada, ¿sí? Lee bien a qué se refiere con esa potencia entregada. Si es la potencia que se le entrega a la máquina o es la potencia que la máquina entrega. Lee bien la conjugación o la forma de construcción de la frase en los ejercicios. ¿Ya? Entonces, ya no estamos usando la palabra entregada, sino potencia absorbida, que es la potencia que absorbe la máquina, muchachos. Entonces, ¿dónde? PA es potencia absorbida. PU es potencia útil. PP, potencia perdida. Obviamente todo esto se mide en watts, ¿no? Todo esto se mide en watts. Profe, ¿cómo podemos definir o determinar nuestra eficiencia? Primero, tenemos pues que es una relación, una división entre la potencia útil y la potencia absorbida. A veces lo podemos expresar en porcentajes. Entonces,
tenemos la misma fórmula que simplemente le añadimos el 100%. ¿Para qué sirve la primera? Para expresar el coeficiente nada más, ¿no? El número puede ser una fracción, puede ser una fracción propia, obviamente, o un número decimal, 0, y algo, 0,5, 0,3, 0,4. Y si lo queremos expresar en porcentaje, simplemente lo multiplicamos. Es la misma formulita multiplicado por el 100%. Y eso nos va a dar, pues, cuál es el porcentaje de eficiencia. Este número se entiende mejor, ¿no? Porque te dice, una máquina es eficiente al 80%. ¿Qué quiere decir? Que el 80% de la potencia absorbida se está utilizando en lo que nosotros queremos. El 20% se está perdiendo. Eso es un poquito más fácil de entender que un número con una fracción. Entonces, se usa el porcentaje porque es más sencillo de entender. Muy bien, entonces el símbolo es eta, jóvenes. No es una N, ¿ya? No es una N, es eta, es una letra griega que simboliza la eficiencia, jóvenes, ¿ya? Simboliza la eficiencia. Bien, muchachos, la eficiencia también la podemos expresar en función del trabajo mecánico, ¿ya? Profe, entonces, recordar que el trabajo se relaciona con la potencia, con su fórmula, ¿no? Potencia es trabajo entre tiempo. Entonces, si nosotros tenemos la eficiencia, que es potencia útil entre potencia absorbida, a cada uno lo reemplazamos con la fórmula, trabajo entre el tiempo, profesor. Entonces aquí trabajo con trabajo se va, y tenemos ¿qué cosa? Tenemos que queda dividido trabajo útil entre trabajo absorbido. La eficiencia también la podemos entonces expresar, en vez de en función de la potencia, la podemos expresar en función del trabajo útil entre el trabajo absorbido. Entre ambos lo podemos expresar, jóvenes, ¿ya? Entonces, vamos con los ejercicios de la página, pues, 161, los ejercicios de aplicación. Vamos a leerlos, ¿ya? Vamos con la número 1, dice: una máquina absorbe una potencia eléctrica de 100 watts. Acá tenemos 100 watts. Desarrolla una potencia útil de 400 watts. Ahí está. ¿Cuál es su eficiencia, profe? Simplemente hay que aplicarle la formulita. Vemos las claves. Si tiene porcentaje o no tiene porcentaje. No tiene porcentaje. Aplicamos la formulita directa. Profe, entonces, ¿esto de aquí cómo será? La eficiencia será igual a ¿quién? A potencia útil 400. Ahí está, 400. Entre la potencia absorbida que vale 1000. Eliminamos dos ceros acá arriba, eliminamos dos ceros acá abajo, 4 entre 10, eso de ahí sale 0,4, sin unidades porque no tiene dimensiones, 0,4, nada más. La eficiencia es 0,4, jóvenes. Muy bien, sigamos. Vamos con la número 2. ¿Qué cosa nos dice la número 2? Nos dice lo siguiente: un motor absorbe una potencia de 400 watts, potencia absorbida 400 watts. Si su eficiencia es 3/4, ¿qué potencia útil será la que desarrolla? ¿Qué potencia útil será la que desarrolla? Vamos a aplicarle la formulita entonces, ¿no? Eficiencia es igual a potencia útil sobre potencia absorbida. No va a 100% porque esto es una fracción. Entonces, profesor, lo reemplazamos. Tenemos 3/4. Es igual a la potencia útil, que no sabemos, es lo que justamente queremos encontrar, sobre la potencia absorbida que vale 400. Profe, abajo simplifico 4, se va 4, acá me queda 100. Ah, profesor, entonces ya se acabó el ejercicio. La potencia útil, 100 por 3, vale 300 watts. Bien, muchachos, vamos con la número 3, vamos a leerlo. ¿Qué nos dice? Una máquina absorbe 48 watts, ahí está, de potencia y realiza un trabajo de 160 joules en 5 segundos. Entonces lo primero que tenemos que hacer con esto, jóvenes, es hallar la potencia útil con el trabajo que desarrolla la máquina. Profe, entonces, ¿no? Vamos a hallar la eficiencia. Profe, primero hallamos la potencia útil. Potencia útil será igual a trabajo entre tiempo, 160 entre 5, y estamos hablando de aquí, que vale 32 watts. Ahí vale 32 watts. Profe, muy bien. Vamos a hallar ahora, pues, el valor de la eficiencia. Profesor, entonces tenemos la eficiencia. ¿Es igual a quién? Potencia útil, 32. Potencia absorbida, 48.
multiplicado por el 100%, ¿no? Porque está en porcentaje. Profe, entonces acá tenemos, ¿qué cosa? Tenemos que sacarle 16ava. 16ava aquí, 2. 16ava aquí, 3. Entonces tenemos 100 por 2, 200. 200 entre 3 sale 66,6 en periodo, ¿no? 66,6 periódico en por ciento. Muy bien, muchachitos. Así salía pues la número 3. Vamos a leer el siguiente. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el siguiente? Un motor desarrolla una potencia útil de 4000 watts. Ahí está, 4000 watts. Potencia útil. Una eficiencia de 1/5. Recuerda que si tienes 1/5, la formulita va sin el 100%, ¿no? Porque es una fracción. Esta sí va con el 100% porque tenía las claves. Fíjate, las claves de la número 3 tenía porcentajes, ¿ya? Entonces, recuerda ese detalle. Muy bien. ¿Cuál es la potencia que absorbe? Queremos la potencia absorbida. Profe, entonces simplemente reemplazamos los datos. Reemplazamos los datos y tenemos lo siguiente. ¿No? Tenemos lo siguiente, profesor. La eficiencia 1/5, ahí está, lo ponemos 1/5, es igual potencia útil 4000 dividido entre la potencia absorbida, que es justamente lo que queremos buscar. ¿Qué nos queda hacer aquí, jóvenes? Multiplicar en aspa, ¿no? 1 por la potencia absorbida, lo ponemos, potencia absorbida. Ahí está, profe, listo. Ahora el otro cruzamos, 5 por 4000. 5 por 4000, 20.000 watts. Pero hay que observar, pues, las respuestas. ¿Ya? Hay que observar las claves, cómo nos dan las claves, profesor. Porque las claves nos dicen en kilowatts. ¿Ya? Tengan cuidado cómo presentan las claves el autor del ejercicio. Entonces, profesor, debo pasarlo a kilowatts. Kilo es 1000, a 3 ceros representa la K. Entonces, la potencia absorbida va a ser al final 20 kilowatts, jóvenes, ¿ya? 20 kilowatts es lo que sale, minúscula siempre el valor de la K, kilowatts, potencia absorbida, muchachos, ¿ya? Porque recuerda, K mayúscula es Kelvin, ¿ya? Entonces K minúscula es kilo. Muy bien, vamos entonces ahora sí con el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice la número 5? Vamos a leerlo. Una máquina pierde 1/4 de la potencia que entrega. Una máquina pierde 1/4 de la potencia que entrega. Entonces, profesor, la potencia que entrega la máquina, vamos a cambiar aquí la idea, jóvenes, ¿ya? Sí, la potencia que entrega, muchachos, la potencia que entrega es la potencia útil, ¿no? Porque es la potencia que entrega la máquina, ¿ya? Por eso les decía eso de usar la palabra entrega, porque no sabes si es la potencia que se le entrega a la máquina o es la potencia que la máquina entrega. Entonces, eso de ahí es un poco confuso. Entonces, profesor, en este caso, ¿qué dice bien? Hay que leer bien. Dice, una máquina pierde 1/4 de la potencia que entrega. ¿Quién entrega? Entrega a la máquina. No se le entrega a la máquina. Una cosa es, se le entrega a la máquina y otra cosa es, la máquina entrega. Ah, profesor, entonces, la máquina entrega potencia útil. Potencia útil. Profesor, entonces, muy bien, vamos a multiplicar en aspa. Cuidado ahí con esas palabritas. Si tienes problemas con la palabra entrega, regresa un poquito a la explicación que hicimos hace un momento para este ejercicio, ¿ya? Entonces multiplico en aspa, tendré pues que 4 veces la potencia perdida será igual a la potencia útil. Listo, profe. Ahora reemplazamos para hallar la potencia absorbida. Potencia absorbida es igual a la potencia útil, profe, pero potencia útil es 4 veces la potencia perdida. Más potencia perdida. Profe, 4 más 1, tengo que 5 veces la potencia perdida es la potencia absorbida, ¿no? Ah, profesor, claro que sí, ¿no? Estamos reemplazando esto aquí, le sumamos 1, 5 veces potencia perdida. Ahora lo reemplazamos. Potencia útil. Profe, potencia útil es 4 veces la potencia perdida. Potencia absorbida, 5 veces la potencia perdida. Ah, profesor, potencia perdida con potencia perdida podemos decir que se van, que se simplifican. Y al final tenemos entonces que la eficiencia
es 4/5. La eficiencia es 4/5, jóvenes. Entonces la respuesta es ninguna de las anteriores. Clave enanito, ¿no? Clave enanito, muchachos. Bien, muchachos, vamos con el ejercicio número 6. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a leerlo. Una máquina absorbe 40 watts de potencia y realiza un trabajo de 300 joules en 15 segundos. ¿Cuál es la eficiencia de esta máquina? Profe, entonces otra vez tenemos un ejercicio en el cual nos dan trabajo y tiempo. Con esos dos, el primer paso es hallar la potencia útil. Es lo primero que vamos a hacer, profe. Entonces hemos puesto nuestros datos, ¿no? La potencia absorbida 40 watts, tiempo 15 segundos, trabajo 300 joules. Como les acabo de decir, primero vamos a hallar la potencia útil, potencia formulita, trabajo entre tiempo, profesor. Entonces le aplicamos, tenemos 300 entre el tiempo que vale 15. Profe, 300 entre 15, eso nos da 20 watts. Eso nos da 20 watts, muchachitos. Ahora, lo que vamos a hacer es hallar la eficiencia, ¿no? Pero, mira tus claves. Profe, mis claves están en porcentajes. Entonces, uso la fórmula que tiene porcentaje. Reemplazamos entonces potencia útil entre potencia absorbida multiplicado por el 100%. Potencia útil, 20. Potencia absorbida, 40. Multiplicado por el 100%. Ahí está. 100%. Profe, aquí sacamos 20ava de frente, 20ava 1, 20ava 2, 50 entre 2, no, 100 entre 2, ya lo dije, 100 entre 2, entonces esto sale 50% de eficiencia, ¿no? Como que si la mitad nomás se usa en lo que nosotros queremos, ¿no? 50% de eficiencia en la número 6. Ahora, chicos, vamos a pasarnos a la número 8, porque la número 7 nos dice hallar pues la potencia del rozamiento. Ese es del tema anterior, ¿no? No hay nada de eficiencia ahí, por eso lo vamos a dejar de lado, ¿ya? Entonces vamos a pasarnos a la número 8, que nos dice lo siguiente. Vamos a leer. Un motor consume una potencia de 10 kilowatts. Kilo, recuerda que es 1000, entonces le hemos puesto 10.000 watts, ¿no? Consume, absorbe 10.000 kilowatts, 10.000 watts. Es capaz de elevar una carga de 980 newtons. La carga tiene un peso, una fuerza gravitatoria de 980 newtons, ahí está, a 10 metros por segundo. ¿Cuál es la eficiencia del motor? Entonces, si lo vamos a decir que lo sube a velocidad constante, profe, si lo sube a velocidad constante, lo primero que debemos observar es que la fuerza del peso con la fuerza de la máquina deben ser las mismas para que vaya a velocidad constante. Entonces, profesor, la fuerza de la máquina es 980 newtons también. 980 newtons, jóvenes. Ah, profe, muy bien. Entonces, ¿cómo solo nos dan la potencia absorbida? ¿Qué necesitamos? Necesitamos la potencia útil. Ah, profe, entonces eso es lo primero que vamos a hallar. Cuando tú hagas un ejercicio, y eso es una recomendación para que cuando hagas cualquier ejercicio de cualquier curso, léelo y busca qué ecuación o qué idea teórica vas a aplicar, ¿no? O qué ley vas a aplicar. Cuando tú identifiques la ley, busca cada elemento, si los tienes o no los tienes. Profesor, si tú, por ejemplo, quieres hallar la eficiencia, porque estamos en el tema de eficiencia, profesor, tenemos la fórmula. Tengo la potencia absorbida, pero no tengo la potencia útil. Ah, profe, como no lo tengo, entonces tengo que hacer un paso antes. Profe, un paso antes es hallar la potencia útil. Ah, profesor, entonces vamos a hallar la potencia útil con la fórmula de la fuerza por la velocidad, ¿no? Porque me dan la fuerza, me dan la velocidad. Entonces, profesor, potencia útil será igual a la fuerza de la máquina, 980, por la velocidad, 10. Ah, profesor, entonces la potencia útil sale 9800 watts. 9800 watts, jóvenes. Ah, profe, ahora sí vamos a aplicarle la formulita de la eficiencia. Pero otra vez, como siempre te digo, mira tus claves. Profesor, esta eficiencia está en porcentaje. Uso entonces la fórmula que tiene porcentaje.
Aplicamos entonces eficiencia. Será igual a la potencia útil, 9800. Ahí está. Entre 10.000. Profe, simplificamos. Ah, por el 100% no te olvides, ¿no? Por el 100%. Listo, profe. 0 con 0 se va. 0 con 0 se va. Ah, profe, mira. Acá tengo 100. Con este 100 se va. Y me queda entonces de frente 98% de eficiencia, ¿no? Esta tiene una alta eficiencia. Casi el 100%, jóvenes, de la máquina que tenemos aquí. Vamos con el ejercicio siguiente. Vamos con el número 9. ¿Qué nos dice? Una máquina absorbe 96 watts de potencia y realiza un trabajo de 320 joules en 10 segundos. Si te das cuenta, el enunciado es idéntico a la 6. O sea que el procedimiento es idéntico a la 6. ¿Qué hicimos en la 6, profesor? No tenemos la potencia absorbida, pero no tenemos la potencia útil. Entonces es lo primero que vamos a hacer. Vamos a hallar la potencia útil, profesor. Entonces la potencia, trabajo entre tiempo. Reemplazamos. 320 joules entre 10. Listo, profe. Acá me sale 32 watts. 32 watts sale la potencia útil. Ahora vamos a usar la formulita de eficiencia. Pero como siempre te digo, mira bien tus claves. Profesor, mis claves en la número 9 son fracciones, no tienen porcentaje. Entonces, usamos la formulita que no tiene porcentaje. ¿Ya? Reemplazamos entonces, jóvenes. Tenemos aquí potencia útil. ¿Cuánto salió? 32. Lo ponemos acá. Ahí está. Potencia absorbida, 96. Listo, profe. Podemos simplificar. ¿Qué podemos simplificar? Podemos simplificarle, pues, podemos simplificarle 32ava de frente, ¿no? Acá tengo 1. 32ava aquí, 3. Entonces, esto de acá sale 1/3, muchachitos. Eso de ahí sale 1/3, el ejercicio número 9. Vamos con el siguiente. ¿Qué nos dice? En el problema anterior, ¿cuál es la potencia que pierde la máquina? Entonces, si queremos hallar la potencia que pierde la máquina del problema anterior, debemos usar los mismos datos, ¿no? Potencia absorbida, 96. Potencia útil, 32. Y queremos hallar la potencia perdida. Formulita. Potencia absorbida es igual a la potencia útil más la potencia perdida. Entonces le aplicamos, profesor. Tengo acá 96 es igual a 32 más la potencia perdida. Restamos, jóvenes, y tenemos entonces que la potencia perdida, ¿no? Pasa a restar el 32. La potencia perdida es igual a 64 watts. ¿Ya, muchachitos? Entonces, profesor, la número 10 sale 64 watts. Para terminar, muchachos, su tarea, el logro, página 161, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, chicos, aquí nos quedamos.